Decíamos de Elías. Elías fue un gran hombre usado por Dios. Tú recordarás cuando él le dijo que se fuera allá al arroyo de Escol, a solas, por 3 años y fracción, y aquellos cuervos que le llevaban de comer. El arroyo todavía tenía un poco de agua de donde él bebía, pero el agua se terminó. Y esto no quiere decir que esto fue un juicio a Elías, sino que Dios lo quería en otro lugar. Esa es la verdadera enseñanza. Pero veamos qué pasó con él. El otro milagro que se realizó en la vida de Elías fue cuando le devolvió el hijo a aquella mujer que lo había perdido, que se enfermó, le dolía la cabeza, andaba en la labor, le dolía la cabeza, el padre dijo llévenlo a su madre, el pequeño murió en brazos de ella, y ella inmediatamente hizo algo muy inteligente, que nosotros debemos y podemos hacer. Fue a buscar inmediatamente al profeta. Y entonces el profeta mandó a su criado, Giesi, con su báculo y dice, pues, ponlo en el cuerpo del pequeño y el niño pues no volvía a la vida. Y el profeta tuvo que ir a la casa de ella y estuvo también orando. ¿Cuál era la lección? Que él aprendiera a orar con poder. Y bueno, ustedes saben el resto de la historia, ¿verdad? Que él se puso sobre el cuerpecito aquel y ese niño volvió a la vida. Y esto es una grande bendición y una grande lección para nosotros a través de la preciosa oración que Él nos deja y enseña con su vida, con su ejemplo y para nuestro beneficio y gloria del Señor Jesucristo. Aquí en Primera de Reyes, capítulo 19, tenemos un contraste aquí muy diferente con la escena de victoria en el capítulo 18, con Jezabel y la destrucción de esos falsos profetas. Y cuán a menudo nuestras pruebas más grandes vienen a continuación de nuestras más grandes bendiciones. Aquí el hombre de fe retira sus ojos del Señor y se convierte en un hombre de temor. Sin embargo, a pesar de su fracaso, Elías, Dios tiernamente trata con su siervo. La palabra de Dios nos lo dice ahí en en Primera de Reyes 19, del 1 al 8. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Y él se fue por un desierto o por el desierto un día de camino y vino y se presentó delante, dice ahí, debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué sucedió aquí con nuestro profeta? Cuando él realizó, ¿verdad?, esa muerte de estos profetas de Acera y de Baal, la reina Jezabel le hizo una advertencia, que lo iba a matar también. ¿Y cuál fue el problema aquí con nuestro profeta?
que él puso sus ojos en las circunstancias, como dice ahí la palabra. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y entonces, ¿cuál es el problema aquí? Las circunstancias. Las circunstancias nos pueden mover a veces a hacer cosas que ni nos imaginamos, nuestras reacciones. Yo me preguntaría, pero Elías, si realmente Dios te usó de una manera muy poderosa, tú enfrentaste 850 profetas, enfrentaste al pueblo de Israel que estaba entre dos pensamientos y tú dijiste, si Baal es Dios, síganlo a él. ¿Cuál es el problema? Pero si Dios es Dios, vuelvan al Señor. Y el pueblo estaba, como dice la palabra de Dios, ¿no? Entre dos pensamientos. Y dice también Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces él oyó el aviso de esta Jezabel de que iban a matar y dice, huyó, vio el peligro. A veces nosotros no lo vemos, pero quiero decirte que sus ángeles nos están guardando. ¿Cuándo lo vamos a ver? ¿Cuándo vamos a ser conscientes? Cuando estemos con Él en el cielo. Pero aquí, Él optó por irse de ahí. Se queda dormido ahí de tan cansado que andaba. Y de repente viene un ángel y lo toca, dice ahí. ¿Y qué le dice este ángel? Levántate, come. Necesitaba alimento. Recordemos que el hambre era grave. Pero le dice el ángel, levántate y come. Todos los días hemos de levantarnos espiritualmente para comer nuestro alimento espiritual a través de la palabra de Dios. Y ese ángel vino, hizo esto y proveyó Dios por medio de ese ángel ese alimento que era tan necesario para la vida de él en este momento. Y dice ahí la palabra que él se volvió a dormir. ¿Y qué sucedió aquí? Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Bueno, hacia nosotros un largo camino nos resta. No sabemos cuándo hayamos de partir de este mundo, pero mientras tanto, largo camino nos resta. Pero para vivir dentro de la voluntad de Dios, en una comunión íntima con Él, día con día, porque hoy más que nada esta nación necesita de las oraciones de los cristianos, por lluvia, por tanta violencia, por todo lo que está sucediendo a nivel nacional. Y nosotros necesitamos experimentar estos tiempos de oración y suplicación que Elías nos está enseñando aquí, pero él miró las circunstancias. Esta es una trampa, que miremos las circunstancias para que alejemos nuestros ojos de nuestro Señor. Y la antigua naturaleza pecaminosa, como aliada de Satanás, pues se da gusto en esto. No lo debemos permitir. Decíamos ahí en Santiago 5:17 que Elías nos recuerda que él era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Un hombre de barro sujeto a las mismas pruebas y fracasos como cualquiera de nosotros. Qué extraño que Elías enfrentara a 850 encolerizados profetas y no tuviera miedo para huir luego de las amenazas de esta mujer Jezabel. La gran competencia en el monte Carmelo agotó a Elías y lo dejó exhausto. Podemos entender esto. Podemos entender, ¿verdad?, que emocionalmente él estaba en un quiebre, ¿no? Ahí, indudablemente que sí. Pero también debemos recordar que Dios es nuestro refugio. Los cristianos haríamos bien en cuidar mejor nuestros cuerpos, en especial después de los periodos de intenso ministerio y sacrificio. Yo recuerdo a mi maestro de la Biblia, que él decía que tú dejas media vida ahí en cada predicación. No me explico por qué después de cada predicación que uno tiene, uno queda agotado y con mucha hambre. Yo he experimentado eso.
Pero aquí encontramos a Elías agotado, mentalmente y emocionalmente. Pero la principal causa para el fracaso de Elías fue espiritual. Vio a Jezabel y no miró al Señor. Él tuvo más cuidado de su vida que del dador de la vida. Bueno, si nosotros nos descuidamos, nos puede suceder igual. ¿Qué pasó aquí? Él escuchó las amenazas de ella y se olvidó de esperar en las promesas de Dios. Esperó la orden de Dios en cada paso que dio, pero ahora su temor le lleva a la impaciencia y a la desobediencia. Todos los seres humanos enfrentamos diferentes temores. Los hay desde los muy sencillos hasta los más graves, ¿no? Mucha gente tiene temor de abordar un avión, otros tienen temor de una enfermedad, otros tienen temor de ser asaltados, tantos temores. Pero si nosotros nos ponemos a mirar a las circunstancias, esto nos va a hacer caer espiritualmente y no debemos permitirlo. Decía el profeta, mis ojos están siempre hacia Jehová. Y así debe de ser realmente. Pero ahora su temor lo llevó a la impaciencia, incluso dijimos a la desobediencia. Ya no arriesgaba más su vida para la gloria de Dios. Antes bien trataba de salvarla por causa de sí mismo. Querido profeta Elías, si la vida está en las manos del Señor, tú no puedes realmente evitar, ¿verdad?, que la muerte venga a ti un día. Pero él pensó que sí, y él huyó, ¿verdad?, por las circunstancias. Pero vamos a ver qué pasó con él. ¿Qué hace Dios? Dios ordena los pasos de un hombre bueno, pero los del profeta incrédulo y desobediente solo lo llevan a peores problemas. Nosotros no podemos basarnos en decisiones humanas o nuestras propias decisiones. Elías huyó a Judá. Se olvidó que la hija de Acab reinaba ahí con Joram. Viajó más de 130 kilómetros a un peligro mayor, no olvidemos, cuidando de su vida, como si él fuera el dueño de la misma. De estar solo o deseando estar solo con su abatimiento, Elías dejó a su criado ahí y se fue al desierto. Es mejor que un hombre camine con otro porque no es bueno que el hombre esté solo. Por lo general, la soledad y el abatimiento van juntos. Exhausto física y emocionalmente, Elías se acostó para dormir y su oración junto a la cama fue, quítame la vida. Pero, ¿qué sucede contigo, Elías? ¿Por qué estás pidiéndole al dador de la vida que te quite? Tú no eres dueño de ella. Podemos entender, ¿verdad? Ese quiebre, vamos a decir, emocional. Es comprensible. Pero ya decirle a Dios que le quite la vida, esto es otra cosa muy diferente. Pero él le dijo así, que le quitara la vida. Otro que hizo esta oración fue también Moisés, en su momento, en un momento de gran desaliento. Y también Jonás, recordarán ustedes. ¿Qué pasó con Elías? Elías tenía sus ojos puestos en sí mismo. Y lo que hizo o no hizo, en vez de mirar al Señor. No miremos las circunstancias. Todos tenemos problemas de todo tipo. Pero si ponemos nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestros ojos en las circunstancias, vamos a decaer espiritualmente. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, su palabra dice. Pero con cuánta gracia el Señor refresca a su siervo. El Señor sabía que Elías necesitaba alimento y descanso, así como un despertamiento espiritual. Elías comió y luego se volvió a dormir, pero no vemos aquí evidencia de arrepentimiento ni de confesión de pecado.
parece como si se hubiera dado por vencido. De modo que Dios lo alimentó por segunda vez y en esta ocasión Elías se levantó y volvió a emprender su camino. La mano del Señor le guió al monte Horeb, donde Moisés recibió el llamamiento de Dios. Y nosotros todos los días tenemos un llamamiento a ese monte para tener comunión con nuestro Dios. Vamos a decir que ese monte ejemplifica la palabra del Señor y Él está ahí esperando por nosotros día con día. Bueno, ahí Moisés, ustedes recordarán, recibió la ley de Dios. Y es alentador saber que aun cuando el Hijo de Dios anda descarriado y desanimado, Dios lo cuida en su gracia. Tenemos que aprender cada vez a ser dependientes de la gracia de nuestro Señor en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. ¿Qué nos está enseñando aquí Elías? A una dependencia total de Dios. A no ver ni depender de las circunstancias, por severas que éstas sean. Pero necesitamos ir a Él. ¿Cuál fue la actitud del profeta? Bueno, el profeta es reprendido por el Señor ahí en nuestro capítulo 19, del 9 al 18. Nos dice de esta manera. Y de ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Uno dice, bueno, ¿por qué una cueva? Bueno, quizás te puede ofrecer cierta protección. Podemos pensar de esa manera. Pero el punto es cómo el Señor le está diciendo, ¿qué haces aquí, Elías, escondido en la penumbra, en un acomodo espiritual? En su pensamiento prevalecía la idea, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Y él se va a refugiar a una cueva, cuando nuestro Señor es nuestro refugio por los siglos, dice Isaías. Es una cuestión de actitud. Podemos comprenderlo a él porque nosotros hemos pasado por una experiencia similar quizás, no tan severa como la de él quizás, pero la hemos pasado. Pero no podemos ir a refugiarnos a una cueva. Una cueva es un lugar totalmente oscuro. Dice que pasó ahí la noche. Acordémonos que se estaba escondiendo de Jezabel y huyendo de ella. Y iba a una ciudad donde vivía la hija de Jezabel. ¿Cuántas consecuencias pueden venir por salirnos de la voluntad de Dios? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Es tu zona de confort, Elías? ¿Esta cueva te va a proteger cuando estás hablando con el hacedor del universo? Es como para nosotros. ¿Qué estás haciendo en esa cueva? ¿Te estás lamentando de tus fracasos? ¿Te estás lamentando de que ya estás cansado de muchas y tantas cosas? ¿Qué haces ahí? Esa no es la voluntad de Dios ni para ti, ni para mí, ni para Elías. Y por eso la cuestión aquí que él está diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces la palabra nos sigue relatando lo siguiente. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto
y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Nuevamente tenemos la exhortación del Señor de regresar a su voluntad. Elías había dejado a un lado la voluntad de Dios. Ahora lo vemos lleno de temor. Ahora lo vemos teniendo un cuidado por su vida. Y él está diciendo, he tenido un vivo celo de Dios. ¿Dónde está ese celo? Han derribado tus altares y solo yo he quedado y me buscan para matarme. Por ejemplo, cuando Felipe y Alejandro fueron a El Salvador, me parece, cuando estaban las guerrillas en su apogeo a predicar el evangelio. Él dice que a una cuadra de donde ellos estaban hospedados se oían los disparos y las granadas. Y Dios los guardó. ¿Por qué? Porque iban a hacer el trabajo del Señor. ¿Por qué no los mataron los guerrilleros? ¿O por qué no los pusieron en sus filas como hoy día? Porque el Señor hizo la diferencia. Ellos fueron obedeciendo una guía de Dios para ir a aquella nación tan emproblemada en aquellos tiempos y siguen igual, desgraciadamente. Aquí Elías es la misma situación. Contigo y conmigo es la misma situación. Pero le está diciendo, me buscan para quitarme la vida. Elías, pero si la vida la da el Señor, por mucho que tú te guardes, por mucho que tú te escondas, por mucho que tú quieras, huir de ella te va a alcanzar un día. Entonces aquí vemos una desobediencia de Elías al respecto. ¿Qué haces aquí, Elías? Quizás nosotros tenemos también problemas de diversa índole. Y Dios nos dice, ¿qué haces ahí? Ya sal de esa cueva, ya sal de ese hoyo. Le está diciendo el Señor a nuestro profeta 2 veces, ¿qué haces ahí? Para hacerlo reaccionar. Ya no una tercera vez diciéndole a él, ¿qué haces ahí? Igual que a nosotros. El Espíritu Santo muchas veces nos muestra cuál problema tenemos en nuestros corazones. Y nos dice igual que Elías, ¿qué haces ahí? Si nosotros no respondemos a ese llamado, a reconsiderar nuestra relación espiritual con Dios, aquí tenemos la respuesta. ¿Qué haces ahí? Yo no te quiero ahí. Sal de ese agujero negro, de esa cueva en penumbras. Pero veamos qué sucedió con nuestro profeta. Ahí en la palabra. Decía ahí, diciéndolo otra vez Elías, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Como si el Señor no lo supiese, ¿no? Le estoy diciendo el mismito argumento. Le está diciendo y descubriendo lo que hay en su corazón. Lo que hizo que el temor a perder su vida en manos de Jezabel lo desviaron de la voluntad de Dios. Ese es el peligro de ver las circunstancias o depender de las emociones. Claro, todos tenemos problemas y aún quizás emocionales, pero por eso tenemos la palabra. Dios es nuestro refugio, nuestro pronto, ¿qué? Auxilio en las tribulaciones. Que yo no vaya ya es otra cosa, pero aquí está dando la misma excusa. Y otra vez lo mismo, y busca mi vida para quitármela. ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo Jehová, ve, vuélvete por el camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar.
Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no le besan. Por eso el Señor le decía, largo camino te resta. Nosotros leemos la Biblia, ¿verdad?, de un evento a otro, pero hay espacios de tiempo en cada experiencia. Dios estaba revelándole su voluntad. Le está diciendo, levántate, sal de la cueva. ¿Qué haces ahí? Tengo mi voluntad para ti, agradable y preciosa, nos dice su palabra. Y eso es un grande aliento del hecho de que no estamos solos. Él dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida. No está diciendo todos los días de tu vida cuando las cosas estén bien. No, en las dos formas, cuando estén bien y cuando estén mal. Pero tenemos que aprender a depender de Dios. Elías nos deja una gran enseñanza. Primeramente nos ubica en nuestra realidad espiritual delante de nuestro Dios. ¿Qué haces ahí, Elías? Y si yo antepongo mi nombre al de Elías, ¿qué haces ahí en esa cueva, Rafael? Y Rafael tendrá sus propios argumentos, quizás igual que los de Elías, pero eso no es válido. Apartar nuestros ojos del Señor nos lleva a un enfriamiento espiritual. Necesitamos regresar al monte Carmelo con él, al monte Oreb, para poder reiniciar nuestra comunión con el Señor. Quizás las perdimos en los años. Leíamos, no leíamos, íbamos a la palabra, pero ustedes deben recordar cuando estábamos en nuestro primer amor, que todos los días queríamos estar con Él en la palabra y en la oración. Pero el tiempo pasó y algo nos fue robando este tiempo con nuestro Señor de una manera muy sutil, y esto trajo un enfriamiento espiritual a muchos. Tenemos que volver a nuestro Señor, tenemos que salir de nuestra propia cueva, de nuestro confort espiritual. Esa no es la voluntad de Dios para nosotros. La palabra de Dios vino a Elías, dijimos, en la cueva. ¿Qué haces aquí? Es una buena pregunta para hacérnosla en cualquier momento. La respuesta de Elías reveló de nuevo el desaliento de su corazón. Se sentía como si fuera el único fiel al Señor en Israel. Y en lugar de confesar su orgullo y deseo de vindicación personal, Elías sigue discutiendo su caso ante el Señor. Así que Dios tuvo que usar otros medios para enseñarle y traerlo al lugar de su misión. ¿Cómo batallamos con esta antigua naturaleza pecaminosa? Porque no quiere rendirse delante del Señor, no quiere ser sumiso. Hay rebeldía, todo lo contrario. ¿Por qué Dios envió el viento, el terremoto y el fuego? Por un lado, le enseñaba al desalentado profeta que él tiene muchos instrumentos disponibles a su alcance, tanto para él aquí como para ti, para mí también. A Dios no le faltan siervos obedientes en toda la naturaleza. Sin embargo, los hombres hechos a imagen de Dios no le obedecen. ¿Qué reprensión debe haber sido esta para el descarriado profeta? Es más, cuando el silbo apacible y delicado vino después de la tormenta, Dios le mostró a Elías que su trabajo no siempre se hace de una manera grande y ruidosa. Los milagros del Monte Carmelo fueron maravillosos, pero la obra espiritual duradera en la nación debía lograrse por la palabra de Dios obrando en silencio en los corazones del pueblo. Elías quería que se hiciera algo sonoro y grande, pero algunas veces Dios prefiere lo apacible y pequeño. No nos toca a nosotros dictarle a Dios qué métodos debe usar. Nuestro deber es solo confiar y obedecer. Y aquí hay otro punto muy importante, la obediencia.
¿Por qué a veces sí obedecemos y la mayoría de las veces no obedecemos? Todo apunta a nuestra comunión con el Señor, a que estamos fallando ahí e inadvertidamente empezamos a poner nuestros ojos lentamente en las circunstancias de la vida, en los problemas que en ella hay. Y los vamos apartando a nuestro Señor. Y nos vamos a nuestra cueva ahí a lamer nuestras heridas, a lamentarnos y a decirle, Señor, ya me cansé de eso. Ya mejor llévame. Largo camino te resta. Y esto es algo precioso. Todavía Dios espera de nosotros que le entreguemos nuestro corazón. Que dejemos a un lado esos distractores que vienen día a día a nuestra vida de muchas maneras y más hoy por causa de la tecnología. Pero Dios está esperando una rendición completa a su voluntad. Regresa, fue la palabra de Dios al profeta después de que éste trató de defenderse por segunda vez. Él manejó los mismos problemas, los dos únicos problemas que él tenía. Buscan mi vida para quitarme. Eso ya lo sé, Elías. Pero el punto es que tú no dependes de eso ni de las circunstancias, dependes de mí. Eres mi hijo, yo tengo un cuidado por ti, mi gracia está sobre tu vida como en nosotros también igual. ¿Qué hace Dios? Le dio otra oportunidad de servir ungiendo a Asael como el nuevo rey de Siria, a Jehú como el nuevo rey de Israel y a Eliseo como el nuevo profeta. Dios le estaba diciendo a Elías, deja de quejarte y lamentarte por lo que te parecen fracasos. Vuelve a tu trabajo. Esto es sin duda un buen consejo para él. Bueno, largo camino nos resta. Debemos pedirle al Señor que nos dé discípulos. Pero yo tengo que ser un discípulo si quiero pedir por discípulos. Tenemos que entender en este punto a Pablo. ¿Cómo es que él enseñaba? Él enseñaba con su vida, con su ejemplo. Por eso él tenía un gran impacto con aquellos que oían del Evangelio a través de sus labios. Y esto no es la excepción en nosotros. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y hoy más que nunca, bajo las circunstancias en las cuales estamos viviendo, se necesita esto en la vida de cada creyente entregado. Largo camino nos resta. Seamos obedientes, entregámosle nuestra voluntad a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Recordar siempre esa cruz ensangrentada por causa del Señor Jesucristo, por causa de nuestros pecados. Y recordemos al inocente que tuvo que ser sacrificado ahí por nuestras culpas, las tuyas y las mías. Bueno, ¿qué sucedió aquí con Elías? Bueno, Dios lo reemplaza. Un día tú y yo nos tenemos que ir de este mundo, querramos o no querramos. Y esto causa mucho impacto. Nosotros hemos acudido, ustedes han acudido también, a muchos funerales. El de nuestra querida hermana Adelita. Llegamos por ahí y estaba un sillón enfrente del féretro. Y yo veía el féretro. Y yo decía, para mí mismo, algún día yo voy a estar también ahí. Pero por lo pronto, largo camino te resta. Es un pensamiento nada más. Los ojos deben de estar puestos única y exclusivamente en nuestro Dios. Bueno, decíamos que Dios reemplaza a Elías, allí en nuestro capítulo del 19 al 21. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, refiriéndose a Eliseo. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Dios le había revelado que Eliseo iba a ser su sucesor. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré.
Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después de esto se levantó y se fue tras Elías y le servía. Esto nos habla de un tiempo de entrenamiento. Elías tuvo su tiempo de entrenamiento que fue a solas con Dios. La gran bendición para Eliseo es que tenía realmente la experiencia de este profeta llamado Elías. Y él fue realmente enseñándole a una dependencia total de Dios. Y aquí vemos la maravillosa manera en que Dios animó a Elías, asegurándole que habían 7,000 creyentes fieles en la tierra. Pero nos preguntamos, ¿dónde estaban estos creyentes cuando Elías se levantó solo en el Monte Carmelo? Nunca sabemos cuánto bien nuestro trabajo ha hecho, pero sí Dios lo sabe. Y eso es lo que verdaderamente importa. El ministerio de Elías se acercaba a su fin. Tenía que escoger a su sucesor y prepararlo para que continuara la tarea de proclamar la palabra de Dios. Por eso el Señor en Mateo 9 nos dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Y los verdaderos discípulos entregados a la obediencia de la voluntad de Dios, más pocos aún. Pero este es el punto. ¿A quién vamos a dejar que siga enseñando la manera de trabajar del discipulado, sino a los que enseñemos? Y ellos a su vez también van a tener otro sucesor. ¿Por qué? Porque no somos eternos en este cuerpo que Dios nos dio. Tenemos la vida eterna, pero no en este cuerpo. El ministerio de Elías se acercaba a su fin. Dijimos, que escoger a su sucesor y prepararlo para que continuara la tarea de proclamar la palabra de Dios. Esto también fue un estímulo para Elías, porque ahora sabía que su trabajo continuaría incluso después de su partida. Imagínense qué bendición ver a todo el pueblo de Israel regresando a su Señor. Después de aquella manifestación, de aquel sacrificio que hicieron los 850 profetas de Baal y Acera, y les dijo, bueno, empiecen ustedes porque son los más. Y empezaron. Y nada que el famoso Baal contestaba. Era supuestamente el dios de la lluvia y del fuego. Y ellos empezaron a sacar sus cuerpos con lancetas y cuchillos y nada pasaba. No había respuesta del tal Baal y nunca la habría porque él no es ningún dios. Después, Elías hace algo simpático, ¿no? Se burla de ellos. Pues griten más fuerte, a lo mejor está dormido y hay necesidad de despertarlo, les dice a ellos eso. Y ustedes saben el resto de la historia. Y qué bendiciones ver regresar a aquellos que se habían apartado de su Señor siguiendo ídolos, cayendo en paganismo, cayendo en pecados groseros. Y qué bendición es hoy día cuando un creyente es restaurado a la comunión con su Señor. Y Dios esperando, como el hijo pródigo, con los brazos abiertos, sin ningún reproche, sin ningún reclamo. Solamente diciendo, mi hijo, se había perdido y es hallado. Esa es la actitud de nuestro Padre Celestial y esa fue la actitud de Él para con Elías. Hay una lección práctica de nosotros o para nosotros aquí. Si esperamos que el Señor nos dé su mensaje por su palabra y no salimos huyendo, Él nos dará el aliento que necesitamos. ¿Estás en un problema? ¿Estás en una crisis en este momento? Yo quiero decirte que Dios está contigo. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. No veas tus circunstancias. Si empiezas a verlas o empiezo yo a ver las mías, vamos a caer. Y no queremos eso. ¿Nos van a golpear? ¿Nos va a doler? Sí. Pero no permitamos que ellas nos tumben. Que nos haga decir como Elías, Señor, ya, hasta aquí llegué, ya llévame, ya no quiero más. Eso es una falta de fe.
Eso es una falta de dependencia del creador del universo. Nuestras vidas están en sus manos y Él tiene lo mejor, tanto para ti como para mí. El primer paso de Elías fue nombrar a Eliseo como su sucesor. Lo hizo al echar Eliseo su manto o túnica exterior, mientras éste araba en el campo. Este hecho simboliza que Eliseo sería un profeta con el mismo poder y autoridad de Elías. Eliseo quiso despedirse de sus seres queridos y este se lo permitió, aun cuando en la mayoría de los hogares tales despedidas hubieran tomado varios días. Cuando Dios nos llama es importante que sigamos al momento y que no pongamos a otros delante de Él. No podemos postergar a Dios nuestra entrega. Nuestro país nos necesita, los mexicanos nos necesitan. Este mundo cada vez más perdido nos necesita a través de nuestras oraciones para buscar el favor de Dios, para que Él traiga un avivamiento a nuestra nación y naciones. Por eso tú eres clave. Elías fue clave para el pueblo porque el hambre era grave en Samaria. No había lluvia. El juicio de Dios vino sobre el pueblo y sin las oraciones de este hombre, imagínense ustedes que hubiera sido de Israel. Quizás hubieran muerto todos de hambre o de sed. Mas, sin embargo, las oraciones de Elías hicieron la gran diferencia. La suplicación que él hizo a favor del pueblo. Nosotros amamos a México, creemos que es un gran país y lo es, aunque es muy corrupto, aunque es muy violento, pero amamos nuestro país porque Dios nos dio esta nación y tenemos que luchar por ella, por la familia, por los hijos y por todos aquellos que no conocen el Evangelio. El hecho de que Eliseo mató los bueyes y usó sus implementos como leña indica cuán definitivamente rompía con el pasado. Estaba quemando los puentes detrás de sí, por así decirlo. En la fiesta participaron los amigos del vecindario, tanto como la familia de Eliseo. Todos vinieron a desearle que le fuera bien en su nuevo llamamiento. Pero una vez finalizada la fiesta, Eliseo se levantó y siguió a su maestro y le ministró. Elías no ungió a Asael. Eliseo lo hizo más tarde, nos dice por ahí Segunda de Reyes 8. Fue también Eliseo el que ungió a Jehú. Sin embargo, puesto que Elías ungió a Eliseo, indirectamente ungió a los otros. Debido a que Eliseo contaba con la ayuda de otros 11 hombres al arar, quizá los criados de su padre, sugiere que provenía de una familia acomodada. ¿Has notado en la Biblia que por lo general Dios llama a personas muy ocupadas? Moisés estaba pastoreando sus ovejas en su tiempo. Gedeón estaba trillando el trigo. Pedro, Santiago y Juan estaban muy atareados en su negocio de pesca. Nehemías era el copero del rey. Dios no tiene lugar para gente ociosa. Sin duda, Eliseo dio muestra de fe y rendición al dejar a su familia y hogar y la riqueza que tal vez heredaría. Permaneció en un segundo plano hasta la ascensión de Elías, en cuyo momento asumió el ministerio cuando él fue arrebatado. Ustedes recordarán en aquel carruaje de fuego. El ministerio de Elías fue de terremoto, fuego y viento, pero Eliseo ministraría como el silbo apacible y delicado. Por supuesto, también habría juicios en su ministerio, ya que el pecado siempre debe juzgarse donde quiera que éste esté. Esta experiencia en la vida de Elías es una buena advertencia contra el desaliento y el desánimo. Y muchas veces caemos con tanta facilidad en sus garras. Cuando sintamos que no hemos logrado nada, Dios nos revela que nos ha usado más de lo que nos damos cuenta. Es peligroso pensar que somos los únicos que tenemos la verdad. Por supuesto, hubiera sido mejor si los otros 7,000 ocultos hubieran asumido su posición junto con el profeta.
Es probable que la actitud de amargura de Elías acortó su ministerio. La mejor solución para el desaliento está en la palabra de Dios. Esperar en el Señor. Y esta es una grande lección y bendición a nuestras vidas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Acudir constantemente y de continuo a nuestro Señor. Y finalmente podemos ver ahí en la palabra de Dios, Isaías 40:31. Vamos a ver qué nos dice ahí Isaías 40:31. Dice así: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán. ¿Se dan cuenta? Caminarán y no se fatigarán. Y este es el exhorto a lo que Dios nos ha querido hablar en esta tarde. Y por eso les digo que la palabra de Dios es tan preciosa. Su cuidado y gracia se manifiestan a nosotros. Imagínense a Elías cuando murió el pequeño de aquella mujer y cómo eso, esa experiencia de regresarlo a la vida es como nosotros, ¿no? Acuérdense que a nuestro alrededor está lleno de muertos vivientes que no tienen a Cristo y tenemos que orar por ellos. Y muchos de ellos son familiares que a veces quizás son los más duros para ganar para Cristo, pero recordemos siempre que para Dios no hay imposibles.